Nos sentimos muy gozosos al recibir la invitación y tener la bendición y el privilegio que los pastores compartan el púlpito, un lugar santo, para poder compartir de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor ha obrado en nosotros. Y creemos que la palabra que vamos a recibir va a ser una palabra que va a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, y vamos a ser llevados a un tiempo. Dios hoy nos va a desafiar. Amén. Hoy el Señor, aleluya, quiere abrir los cielos todavía más y más sobre casa de oración. Amén. Entonces, en esta hora quiero dejarle lugar a mi amada esposa. Ella va a ser la portadora de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Reciban saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Por lo general, siempre es mi esposo el que sale y comparte, ¿verdad? Entonces, por muchos años siempre él ha compartido, y esta vez me dice: yo quiero que tú compartas lo que es la palabra. No sé si porque es el Día de la Mujer, ¿verdad? Pero me ha dado ese privilegio de compartir la preciosa palabra del Señor. Amén. Yo quiero que hagamos una oración más y que le pidamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en esta mañana hable nuestro corazón. A través de la oración y a través de la alabanza, el Señor ya preparó la tierra de su corazón, amén. Así que usted es un campo y es una tierra fértil, amén, donde la semilla de la palabra va a caer en esta mañana, y esa palabra no volverá vacía, sino que esa palabra va a producir fruto en su vida, amén. Así que yo quiero invitarle que oremos una vez más y que le pidamos al Padre que esa preciosa palabra pueda venir a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú ya has preparado nuestro corazón, Señor. Somos un campo, somos una tierra fértil, Señor, donde tu palabra va a ser sembrada en esta mañana, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre bendito, que tú envíes la palabra, Señor, solamente la necesaria, Señor, la que tu pueblo necesita, bendito Padre. En el nombre de Jesús, usa mi vida solamente como un instrumento, Señor, y que tú hables a nuestros corazones solamente, Señor, lo que tú deseas que ellos sepan, bendito Padre. Te bendecimos y pedimos un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, Señor. Pedimos que tú nos des la gracia, Señor, que tu favor esté sobre nuestras vidas, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de predicar, yo quiero decirle que el nombre de cada iglesia nos da una identidad. ¿Cuántos saben eso, verdad? Yo creo que casa de oración es una casa de oración, y eso tiene que distinguirlos de entre todos, que aquí sea llamada casa de oración. Y el Señor dice que todo lo que nosotros pidamos en oración, Él nos los va a dar. Amén. Entonces yo quiero compartir, mire que creo que llevo, no sé, como 10 años, ¿verdad? Predicando lo que es la palabra. Y aquí mi esposo y la hermana que nos acompañan saben que uno de los temas que casi nunca tocamos, ¿verdad?, es acerca del dinero, porque no creemos en un evangelio de prosperidad. Entonces, allí en la iglesia creo que hemos predicado, por lo menos yo en 10 años, creo que 2 veces he hablado tal vez del diezmo, y de la ofrenda creo que nunca. Pero algo que yo quiero compartirle a usted en esta mañana es lo que el Señor nos ha enseñado a mí y a mi esposo, específicamente, ¿verdad?, en estos últimos 5 años de ministerio que hemos tenido. Y créanme que estos principios que vamos a ver en la palabra, no es que el Señor nos haya sentado y nos los haya dictado y que hayamos reunido a la iglesia y miren, número 1, número 2, sino que yo en esta semana el Señor me ha estado hablando, me ha estado mostrando lo que Él ha hecho en estos 5 años de ministerio, donde el Señor nos ha desafiado grandemente. Y bueno, ni en la iglesia lo hemos compartido, sino que el Señor, ¿verdad?, me vino mostrando lo que Él vino trabajando con nosotros como iglesia. Hace exactamente, bueno, en el mes de junio vamos a cumplir 5 años de que la iglesia de mi esposo, Centro de Fe Restauración,
y la iglesia donde yo estaba, Casa del Alfarero, se unieron como una sola iglesia, ¿verdad? Porque cuando nos casamos, él era el pastor de Centro de Fe, yo era la pastora de Casa del Alfarero, ¿verdad? Y en la mañana era conmigo y en la tarde era con él, ¿verdad? En la mañana él me acompañaba como el esposo de la pastora y en la tarde yo era la esposa del pastor. Hasta que el Señor nos habló y decidimos unir lo que son las iglesias, ¿verdad? Y en un inicio nosotros decidimos comprar un terreno para poner lo que es la iglesia, y ni queríamos en Centro de Fe, ni queríamos en Casa del Alfarero. Pero después de estar buscando mucho, después de estar recorriendo calles, no encontramos el terreno, no encontramos la dimensión que nosotros queríamos, y entendimos que tendríamos que entrar en un tiempo de espera. Y yo le decía a mi esposo, creo que ya hicimos la parte de buscar, de averiguar, de indagar, ahora es solamente esperar. Y en ese tiempo de espera, el Señor nos permitió, ¿verdad?, el comprar terreno justamente al lado de donde estaba Casa del Alfarero, nos pudimos ensanchar. Entonces, mientras yo esta semana le pedí al Señor, Señor, dame esa palabra para compartir ahí con tus hijos, el Señor me trajo una palabra que es la que yo quiero compartir en esta mañana. Y como decía mi esposo, ¿verdad?, yo creo que el Señor nos ha traído para desafiarnos. Y algo que yo puedo entender de parte del Señor es que Él quiere perfeccionar nuestra fe. Pero una fe, ¿verdad?, yo le he puesto aquí, fe más acción es igual a resultados. Porque la fe que el Señor quiere que tengamos es una fe que obra, es una fe que acciona, y eso va a traer resultados. Y en esta semana el Señor me mostraba esto. Mi esposo siempre se ha caracterizado por ser un hombre de fe. Él no piensa, ¿verdad?, y sí, vamos, compremos, hagamos. Yo, por la otra parte, yo soy así como que lo pensaba más, ¿verdad? Como que no doy el paso porque empezaba a sacar cuentas, cómo, cuándo, ¿verdad? Pero creo que en este tiempo Él nos ha ahora sí que empujado, ¿verdad? Y a veces yo le digo, piénsalo, ¿verdad? Y Él no hay tiempo de pensar. Entonces, creo que la fe de Él, más las acciones, ¿verdad?, porque yo soy más de tener acciones, se ha unido y hemos visto un resultado. Y no en vano dice la palabra, ¿verdad? En Santiago 2:22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces Dios me decía que Él quiere perfeccionar nuestra fe. Porque mire, dice la versión Dios habla hoy, ya ves que en el caso de Abraham, dice, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Quiere decir que nosotros, cuando tenemos fe, necesitamos también las acciones, necesitamos las obras para que esa fe pueda ser completa. Amén. Yo sé que muchos tenemos fe, porque la fe se requiere para todo. Fe para sanar, fe para ser salvos, fe para prosperar. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe que el Señor nos demanda es una fe que tiene acciones, que nosotros decimos creemos, y porque creemos, ¿verdad?, es que nos movemos y damos ese paso en el nombre del Señor. Amén. Así que yo quiero desafiarle en esta mañana para que la fe que usted tiene la lleve a una dimensión de que esa fe tenga acciones. Y como consecuencia va a venir el resultado de parte del Señor. Amén. Entonces yo quiero compartir un tema que le he puesto por título, ensancha el sitio de tu tienda. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Isaías 54:2. Y mire que mientras yo estudiaba este pasaje, el Señor me trajo a la memoria hace tal vez como en el 2005, tal vez hace 10 años. Hace aproximadamente 10 años, en una reunión de pastores ahí con nuestro apóstol Antonio Martínez, recuerdo que un jueves en la mañana, él estaba compartiendo un proyecto que el Señor le había dado.
Y ese proyecto él había llamado Proyecto 54, basado en Isaías 54. En aquel entonces ellos estaban edificando, estaban enlaminando, y el Señor le había hablado al apóstol que hiciera un Proyecto 54, para terminar lo que es la construcción. Y mientras el apóstol compartía ese proyecto, el Señor me habló, y el Señor me dijo: vas a hacer un Proyecto 54. Y en aquel entonces, lo que es la iglesia, donde era casa del alfarero, habíamos puesto toda la estructura, que creo que es un tamaño muy similar a esta iglesia. Habíamos puesto toda la estructura, pero no nos había alcanzado para lo que son las láminas. Y solamente la parte de lo que es el púlpito tenía láminas. Cuando llovía nos íbamos para allá, y si venía el aire nos íbamos para acá, ¿verdad? Y nos íbamos para todos lados, porque toda esa parte no tenía techo. Y el Señor me habló y me dijo: haz un proyecto. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Antes de 54 días yo te lo voy a dar. Y cuando yo me senté a escribir el proyecto, yo había cotizado, y yo le dije: Señor, necesitamos como unos 13,000 pesos para poner las láminas. Y vino, ¿verdad? A veces nuestra humanidad a veces nos impide creer. Yo saqué mi cuenta. En aquel entonces éramos 12 personas en casa del alfarero. Y las personas que iban eran de escasos recursos. ¿Y sabe qué yo pensé? Yo dije: Señor, necesitamos como 13,000 pesos. Si todos diéramos como a 1,000 pesos, pero Padre, 1,000 pesos por persona es imposible, Señor. Esta gente vive con 300, con 400 a la semana. ¿Cómo va a dar 1,000 pesos? Entonces yo me encontraba con el desafío de decir: ¿lo hago o no lo hago, Señor? Porque como que era imposible. Pero el Señor me recalcaba: en 54 días yo te lo voy a dar. Y yo creía esa palabra. Yo le hablé a los 2 hermanos que teníamos ahí, yo les dije: oremos, hagamos sobres, hagamos algo. Dios va a usar gente para que nos envíe ese recurso. Mire, hermano, para la gloria del Señor, antes de los 54 días, no solamente habíamos juntado 13,000, sino 18,000 pesos. Y ya teníamos puesto lo que es el techo. Eso me enseñó a mí a tener fe en el Señor. A que humanamente no podemos lograr las cosas, pero con el Señor sí lo podemos hacer. Amén. Entonces, a mí el Señor me recordaba este pasaje, Isaías 54:2. Y yo creo firmemente, amada iglesia, que este es el tiempo donde el Señor nos quiere traer en una extensión y en un ensanchamiento. Porque dice Isaías 54:2: ensancha el sitio de tu tienda. Amplía, dice la palabra, aumenta el lugar, el sitio donde está el tabernáculo, donde tienes establecida tu tienda. Dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Entonces, mire que el Dios que tenemos es un Dios que nos desafía a extendernos siempre hacia adelante. Amén. Entonces, esto yo ya lo había vivido cuando se techó casa del alfarero. Y hace exactamente 5 años el Señor nos permitió físicamente vivir un ensanchamiento. Porque después de no buscar un terreno, nosotros esperamos. Y al lado de la iglesia estaba un señor, el dueño del terreno, que era un adventista. Y este señor siempre nos hacía la guerra. Siempre, a mí más que nada, ¿verdad? Porque en aquel entonces yo era la pastora y siempre decía: ¿por qué hacen tanta bulla? ¿Por qué gritan? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Y siempre estaba molesto, nos ponía demandas, venía a hacer escándalos por la forma como alabábamos al Señor. Este señor un día fue a la casa y molesto me dijo: dígale a su esposo que voy a vender el terreno, y se les interesa, ahí les espero ahí. Yo le dije: está bien, gracias. Cuando me vi, dije: gracias, Señor, es tuyo. Y el Señor nos llevó a un gran desafío, hermano. Ese terreno, su valor normal eran como de 30,000 a 40,000 pesos. Tal vez 60,000, 70,000, no más, porque son terrenos ejidales. Cuando le dije a mi esposo, me dijo mi esposo:
es de Dios, vamos a comprarlo. Y yo, no tenemos dinero, vamos a comprarlo, vamos a hacer el trato. Entonces a mí siempre me ha empujado, Señor. Ese señor era tan desconfiado que el día que fuimos a hablar con él, llevó una grabadora. Dice, voy a grabar la conversación por cualquier cosa, ¿verdad? Y fuimos con él, entramos y le preguntamos, ¿cuánto nos vende el terreno? 180,000 pesos. 180,000 pesos. Y dice él, 180,000 pesos, no menos. En ningún momento mi esposo le dijo, ¿por qué tan caro? No lo regateó. Dijo mi esposo, lo compramos. Y el Señor nos dijo, ¿cuánto tienen? No tenemos nada. Así le digo a mi esposo, no tenemos nada. Pero si usted nos da 6 meses, lo vamos a juntar. Padre, yo cuando escuché eso, Dios mío, 6 meses, 180,000. Es que, hermanos, de verdad, yo comparto esto con ustedes, porque yo les desafío a que nuestra fe se pueda ensanchar, que nuestra fe se pueda aumentar, y que lo que creíamos imposible lo podamos lograr en el nombre del Señor. Porque dice la palabra, este es el tiempo de ensanchar el sitio de tu tienda. Pero sigue diciendo la palabra, no seas escasa. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos retenemos, nos abstenemos. Y cuando nosotros, ¿verdad?, nos retenemos lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, venimos a escasez. Estos 5 años, Dios ha trabajado de una manera sobrenatural con nosotros. Porque hemos hecho lo que humanamente no pudiéramos hacer. Creo que si sacamos, ni queremos sacar la cuenta, pero llevamos más de 1 millón de pesos. Ya está casi en junio, vamos a consagrar lo que es la iglesia. En 6 meses el Señor nos dio el dinero para el terreno. En una ocasión, cuando este hombre fue a buscar, porque es mensual, iba a buscar el dinero, estando sentado en la casa, él dijo, no puedo creer que yo esté sentado aquí en su casa, me dijo. De veras que esto es de Dios, dijo él. Esto es de Dios. El hombre que tanta verdad decía que éramos una secta, que éramos esto, él dijo, esto es de él. Veía cómo contábamos el dinero. Y nosotros mensual, ¿de dónde, verdad? El Señor lo fue dando. Pero yo he aprendido eso, que Dios siempre nos va a desafiar nuestra fe. Que cuando Él nos dice, ensánchate, Él nos está desafiando para que nosotros le creamos. Y nuestra fe tiene que ir respaldada con nuestras obras. Amén. Entonces, mire, yo quiero compartirles 7 principios que el Señor nos enseñó en estos 5 años. Y yo quiero desafiarle, ¿verdad?, que usted tome estos principios. Yo no le vengo a hablar de una prosperidad falsa, porque ¿sabe qué me decía el Señor mientras yo adoraba? Que este es el tiempo donde la iglesia genuina y verdadera se tiene que levantar. Y tenemos que ser conocidos por una sana doctrina, por una iglesia que tiene una verdadera alabanza, pero también por una iglesia que tiene una verdadera prosperidad, no como la prosperidad falsa. La verdadera prosperidad va a exaltar el nombre del Señor y no a un hombre. Amén. Cuando Dios habla en la Biblia de prosperidad, Dios no está hablando de dinero. Muchos piensan que la prosperidad está relacionada con los billetes. Pero si usted mira en la Biblia, cuando le dicen a Josué, y yo te voy a hacer prosperar, Dios le está diciendo a Josué, yo te voy a empujar hacia adelante, te voy a dar la inteligencia, te voy a dar el éxito para que todo lo que tú emprendas te salga bien. Entonces, la prosperidad tiene que ver con gente que es empujada hacia adelante. No está hablando de que los billetes van a caer. No está hablando de, yo me ponía a pensar por qué la gente es engañada, porque quiere lo fácil. Ay, Señor, te doy 1,000 para que yo espere 3,000. No, lo que el Señor quiere es desafiarnos a hacer las cosas para que su nombre sea glorificado. Nosotros lo vamos a hacer. Tenemos que romper esa mentalidad que de afuera va a venir. Sí, Dios va a usar a la gente, pero nosotros nos vamos a mover primero. Cuando usted se mueva, Dios va a empezar a enviar los recursos de afuera. Amén. Entonces, mire, yo 7 principios. Así se lo voy a dar rápido porque me cuesta a mí con el tiempo, ¿verdad? Pero yo así, mire, número 1. Nosotros aprendimos en el Señor que es mejor dar que recibir. Muchos tienen la mentalidad, hermano, ¿a quién no le gusta recibir?
nos gusta que nos den, ¿verdad? Si el gobierno reparte ahí, a ver, deme a mí. Si hay esto, a mí, denme. Muchos, ¿verdad? Nos gusta recibir. Pero en el Evangelio, en el concepto de Dios, dice que es mejor dar que recibir. Así que si usted es un hijo del reino y usted tiene la mentalidad del Señor, su mentalidad tiene que estar, es mejor, es más feliz. Dice aquí, dice Hechos 20:35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dice más bienaventurado, más supremamente bendecido. Quiere decir, mire, el que recibe es bendecido, pero el que da es supremamente bendecido. Y este principio lo aprendimos, hermano. En la iglesia hemos aprendido a dar. Y no estamos hablando de cantidad, porque aquí la hermana que está, que es testigo, ¿verdad? Hasta los niños han aprendido. Tal vez tienen 2 zapatos, voy a dar 1. Tengo tantos juguetes, pues vamos a dar 1 para el Señor. Entonces tenemos que aprender. Si nosotros queremos ser ensanchados y queremos que el Señor nos extienda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que es mejor dar que recibir. En dar vamos a ser supremamente bendecidos. Amén. Entonces Dios nos desafía y nos dice: tienes que dar. Y mire que, hermanos, la prosperidad, usted sabe que tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo económico, aún en nuestra casa, ¿verdad? A veces como esposas nos gusta recibir del esposo, pero también tenemos que dar. Tenemos que dar amor, tenemos que dar servicio, tenemos que dar, porque es más bendecido que demos a que recibamos. Amén. Entonces hay que aprender y aplicar este principio en todas las áreas de nuestra vida. Es mejor, voy a ser más bendecido si yo doy, a esperar que a mí me den. Amén. Bueno, vamos rápido para que yo no le canse. Número 2. En el Evangelio del Señor hay otro principio: lo que siembras, cosechas. Muchos quieren cosechar bendición. Muchos dicen: Señor, ¿por qué no me das mi casa? Señor, ¿por qué no? Pero dice el Señor: lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú siembras rencor, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Entonces debemos de entender que nosotros tenemos que aprender a sembrar en el reino del Señor. Y mire, yo soy de las personas que piensan que donde primeramente tenemos que sembrar es en nuestra casa. Es en nuestra casa. Yo una vez le decía a mi esposo: a veces uno no entiende la congregación, digo, porque aquí tiene su casa y a veces viene un evangelista y se llevan todo. Y una vez invitó él ahí hasta las carteras y los zapatos, y yo: padres, están. Y ya me lo decía: a ver, déjelo aquí. Uno tiene que aprender a sembrar en su casa, en su tierra. Amén. Dígame, hermano, en lo natural, ¿qué persona vaya a sembrar en el terreno del vecino? Nadie. Porque dicen que si tú siembras en terreno ajeno, hasta la semilla vas a perder. Uno tiene que sembrar en su casa. Amén. Entonces dice aquí: porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Amén. Dice 2 Corintios 9:6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, en el lenguaje sencillo dice: el que da poco, recibe poco. Y el que da mucho, recibe mucho. En pocas palabras. Entonces, mire, Dios nos ha enseñado en este tiempo a sembrar en el Señor. Y mi esposo y yo, mire, porque muchas veces decimos: es que si tuviera, ¿verdad? A veces queremos dar cuando tenemos. En estos últimos años que ha venido fuerte la construcción de la iglesia, juntando más como $500,000 solo para el techo, hace como 2 años, mi esposo y yo decidimos, además de todo lo que estamos sembrando para el techo, eso fue algo entre él y yo, bueno, y usted que lo va a saber ahorita, ¿verdad? Decidimos sembrar semanalmente. Buscamos unas ayudas pastorales ahí
y hablamos con ellos. Y semanal les estamos dando una siembra. Y ellos decían, pastores, pero si necesitamos. No, es una siembra. Porque si nosotros sembramos, el Señor va a proveer en esta casa. Y elegimos a un matrimonio para estarles sembrando semanalmente, ¿verdad? No dije, yo te siembro, mi amor, y tú me siembras a mí. No, vamos a elegir a alguien para hacer siembra en medio de construcción, en medio de gastos, en medio de pagos que hemos tenido que hacer. Y han habido semanas donde, no le miento, hermanos, tal vez yo y él nos quedamos, pero esa siembra, nosotros sabemos que, como dice acá, el que siembra va a cosechar. Preferimos sembrarlo porque sabemos que el Señor nos va a enviar. Y hemos visto la mano del Señor, que a veces no tenemos para los pagos, pero el Señor siempre envía lo que es el recurso. Porque Él dice aquí que si nosotros, esa es la ley que el Señor tiene establecido, que el que siembra tiene derecho a cosechar, pero el que no siembra, ¿qué va a cosechar? Pero dice aquí, pero el que siembra, y mire, de acuerdo a la siembra, es lo que nosotros vamos a cosechar. Mire que el Señor no se molesta. Y dice, hijo, tú das poco. No importa, pues yo te doy lo que tú sembraste. Das mucho, pues te doy mucho. Siempre he dicho, el Señor es tan justo y tan sabio con su palabra, amén, que no pone una carga que nosotros no podamos llevar. Entonces, mire, ese es el segundo principio, ¿verdad? Primero, es mejor dar que recibir. Y segundo, que lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Número 3, Dios nos da para que demos. El tercer principio, muchas personas dicen, yo no puedo dar porque no tengo. No, damos porque el Señor nos da para que demos. Es que mire, uno dice, es como que usted le diga, hermano, ¿puede darme 100 pesos? No, hermano, quisiera darlo, pero no tengo. No, pero es que la ley del Señor dice que si tú das, vas a tener. Cuando uno dice, Señor, yo voy a dar. Cuando levantamos una promesa con mi esposo para ya lo último del techo, nos faltaban como 150,000 pesos. Y juntamos a los líderes y le dijimos, nos faltan 150,000 para el techo. Y un líder dijo ahí, pues dividámoslo entre los líderes. Y cada líder va a trabajar con su ministerio, ¿verdad? Los de la alabanza juntaron 15,000, los de los intercesores, los sugieres. Y cada líder dijo, a 15,000 cada. Pero faltaba, eran 9 y faltaba un ministerio. Entonces yo les dije, el ministerio del pastor, ¿y cuál es? El de las misiones. Y dijimos, nosotros sembramos los otros 15. No lo teníamos. Pero yo siento que cuando uno habla por fe, Dios activa algo. El hecho de decir, no lo tengo, pero la ley del Señor dice, ¿quieres dar? Te voy a dar para que des. ¿Se da cuenta? No lo tengo, pero lo voy a dar. Eso es fe. Eso es fe. No lo tengo, pero yo lo quiero dar. Y por fe, como dice hablamos por fe. Lo damos. Aunque luego estamos temblando, Padre, 15,000 pesos. Porque humanamente, ¿verdad? Dice, Dios mío. El Señor nos proveyó los 15,000 pesos para dar. ¿Amén? Porque en la ley del Señor dice que Él nos da la semilla para que nosotros demos. Segunda de Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra. Dice una versión, Dios es quien da la semilla al que siembra. O sea, el que va a sembrar va a recibir la semilla. El que no siembra no va a recibir la semilla. Entonces, mire cómo el Señor rompe conceptos que traemos del mundo. Porque en el mundo, ¿qué decimos? Si sobra, si tengo, lo voy a dar. Pero en el reino no es así. El Señor dice, no tienes, pero quieres dar, yo te lo voy a dar para que tú lo puedas dar. ¿Amén? Entonces ese es el tercer concepto que nosotros hemos aprendido, hemos hablado por fe. Hemos dicho, Señor, no lo tenemos, pero lo vamos a dar. Lo vamos a dar, Señor. Y el Señor nos ha proveído para que nosotros podamos cumplir esa palabra. Número 4. Retener empobrece. Mire que en el mundo hay un concepto. La gente acumula, ahorra para que pueda tener. Pero en el reino del Señor dice que si nosotros retenemos, eso nos trae a pobreza. Y mire algo. En el trayecto de este tiempo de juntar el dinero, hermano,
porque hemos hecho de todo, hermano. No crea que solo pedimos, Señor, envíanos el $500,000 y nos sentamos a esperar el $500,000. Hemos vendido panuchos, vendemos cochinita. Yo le decía a los hermanos, cuando terminemos el templo ya vamos a ser empresarios. Dábamos comida allá a las constructoras. Ahorita en la mañana un grupo se quedó vendiendo cochinita. Anoche otro grupo vendió cochinita. Los niños han salido a recoger en botellas PET, ¿verdad? Vendían sus sacos. Ellos armaron grupos y los niños a recoger botellas, a recoger latas. Hemos vendido chatarras, ¿verdad? Al principio nosotros hacíamos los tamales, nosotros lo comprábamos, nosotros lo comíamos. Todo se nos quedaba. La cochinita al principio lo hacíamos, nosotros lo consumíamos y en la noche lo volvíamos a vender. Ahora tenemos clientes de afuera. Ahora sí, la iglesia, mira, hubo un domingo que nadie de la iglesia fue a comprar. Y yo le decía a la hermana, padre, pero mire, temprano se gastó. Toda la gente de afuera fue a comprar cochinita. Los panuchos, ¿verdad? Ya somos famosos por los panuchos y los caldos y lo hacemos bien. Yo siempre le digo a los hermanos, tenemos que ser diferentes. Que la gente venga acá y diga, aquí lo sirven bien, lo dan a buen precio. Y que seamos, mire, que el nombre del Señor sea glorificado. Yo le digo algo, hermano, yo me paro los domingos a vender la cochinita. Y ¿sabe qué gusto me da cuando la gente va y ve el edificio y dice, ¿qué van a poner allá? Dice, está muy grande. Es el templo. Y siempre les digo, esta venta es para el templo. Pues hay que colaborar. La gente, hermano, la gente pasa y una vez le dijeron, van a poner un súper ahí. ¿Qué van a poner ahí? Nos hemos puesto a trabajar, hermanos, nos hemos puesto a trabajar. Y yo algo aprendí, algo el Señor me habló y me dijo, el que retiene viene a pobreza. Mire, aquí en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Nosotros todos los lunes hacemos, no sé si aquí manejan los tianguis. Nosotros ahí, gracias a Dios, la casa que tenemos, ¿verdad? Que es su casa, ahí en la puerta pasa el tianguis. Y como tenemos un Porsche ahí grande, ahí vendemos. Y una vez el Señor me habló en este pasaje. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Muchos dicen que no tienen para dar, pero ahí tienen retenido y tienen guardado. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Hay gente que tiene hasta 10 bultos, tienen ropas, ¿verdad? Que tienen guardado y que dicen, cuando yo baje de peso voy a usar esto, algún día me va a quedar esto. Hay gente que tiene ahí que la ropa del hijo de hace de 30 años, que los biberones, que lo que me dio mi suegra, todo retenido. ¿Y sabe qué dice el Señor? Por eso venimos a pobreza, porque guardamos. ¿Y sabe qué empezamos a hacer? Decirle a los, no retenga. Y la gente se empezó a despojar, porque eso no solamente de dinero, tiene que ver con el corazón. Y empezó a dar ropas, zapatos, bultos. No, allá en la puerta de la casa la gente entra a comprar, a pelearse las cosas, ¿verdad? Un lunes entró mi esposo al cuarto, como ahí en la casa vendemos, y veo que sale con todas sus camisas. Le digo, ¿qué haces? Voy a sembrar mis camisas. Y yo, padre, las camisas. Y me dice, ni siquiera lo voy a pensar, solo lo agarró, lo sacó, ¿verdad? Y lo bueno que como arrebatan las cosas ahí, ni chance de arrepentirse. Pero ¿sabe qué le voy a decir, hermano? No pasó ni una semana hasta él. Le hablaron a mi esposo, un hermano de la iglesia, pastor, quiero decirle que tengo aquí unas camisas reservadas especialmente para usted. Es que, hermano, el que entiende estos principios, hermano, uno siembra porque dice, Padre, viene la bendición, voy a ser supremamente bendecido. Entonces aprendimos a no retener, a no guardar, ¿verdad? Sino que a veces ahí tenemos muchas cosas. Hay cosas que podemos dar. Nosotros, hubieron bazares que sacábamos 6,000 pesos, 4,000 pesos en un bazar. Hoy, ¿verdad? Bueno, mañana tenemos un super tianguis. Porque algo que nos enseñó el Señor, que cuando nosotros como iglesia damos el paso, nos esforzamos, Dios nos empieza a abrir la ventana de los cielos. Después de que Dios ha visto el esfuerzo, el esmero de trabajar, Dios dijo, ahí les voy a empezar a abrir. Gente de afuera entonces,
Hay mucha gente de afuera que ha empezado a sembrar. Gente que ni siquiera conocemos. Que han dicho, ¿le sirve un refrigerador? Sí, nos sirve, nosotros lo vamos a buscar. ¿Le sirve? Sí, no, todo nos sirve. Mi esposo dice, hasta un tornillo vendemos ahí en la puerta de la casa. Todo se vende. Entonces, pero entendimos eso, mi amado hermano, que no debemos de retener. Muchos dicen, no puedo dar porque no tengo. Piensa bien, sí tienes para darle al Señor. Sí tienes, no retengas, no guardes. Cuando tú empiezas a dar, entonces el Señor también te va a dar. Amén. Entonces, ese es un principio hermoso de parte del Señor. Número 5. Dios trabaja con lo poco. Mire, si nosotros hubiéramos esperado tener mucho para empezar, no hubiéramos hecho nada. Dios trabaja con lo poco que nosotros tengamos. Dios siempre necesita un granito, una pizca, algo. Alguien tiene que dar ese primer paso para comenzar toda una obra. En el caso de nosotros, un hermano sacó un crédito y él vino y dijo, pastores, yo voy a dar 100,000 pesos antes de que comencemos. El hermano, como era nuevo, todavía no sabía qué era el diezmo y qué era la ofrenda, y tampoco le quisimos quitar la bendición, ¿verdad? Porque él en lugar de que diezme, él dio su ofrenda. Y como era nuevecito y él tenía, todavía no era la etapa de enseñarle. Cuando él nos dio esos 100,000 pesos, dijimos, ¿qué hacemos? De una vez. Dios va a trabajar con este poco, démoslo. Y el Señor lo va a empezar a hacer. Lo agarramos y lo dimos de enganche para el techo. Y entonces de ahí nos comenzamos a trabajar. Entonces Dios siempre va a esperar. Con un poco Él va a comenzar a hacer grandes cosas. El Dios que tenemos es un especialista en multiplicar lo poco para darnos mucho. Así que no esperemos a tener mucho. Demos el paso con lo poco que nosotros tengamos y el Señor va a hacer la obra. Mire que usted sabe que en el pasaje de los panes, ¿verdad? Cuando la multiplicación de los panes, cuando aquellos discípulos en Mateo 14:15, cuando aquellos dijeron, Señor, ya es tarde, la multitud tiene que comer. El Señor les decía, bueno, pues denle ustedes de comer, ¿verdad? Yo ya prediqué, dije, Señor, ya di la palabra, ahora ustedes aliméntelos allá. Pero el Señor, ¿verdad? Alguien le dijo, Señor, ¿cómo los vamos a alimentar si solo tenemos cinco panes aquí, ¿verdad? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué dijo el Señor? Eso que tienen, tráiganlo para acá. Con 5 panes y con 2 peces, bastó para que el Señor lo multiplicara y comiera toda una multitud. Entonces, cuando nosotros lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo ponemos en las manos del Señor, Él lo puede multiplicar. Él puede hacer cosas grandes que ni siquiera nosotros nos imaginamos. También en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2, está el pasaje bíblico, ¿verdad? Cuando una mujer, una esposa de un profeta, dice que su esposo había muerto y había dejado una gran deuda. Los acreedores habían venido e iban a tomar a sus hijos por esclavos por aquella gran deuda que su esposo había dejado. Entonces, cuando el profeta viene, el profeta Eliseo, y le dice, ¿qué te haré yo, mujer? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque ella, ¿verdad?, tenía una gran necesidad. ¿Cómo te puedo ayudar, mujer? A ver, ¿qué tienes en tu casa? Mire que el profeta pudo haber dicho, pues voy a hacer una oración por ti y el Señor te va a dar. No, el profeta dijo, ¿cómo te voy a ayudar? A ver, dime qué tienes en tu casa. A ver, ¿qué tienes guardado ahí? ¿Qué tienes para que se pueda multiplicar? Y la mujer contesta, dice en 4:2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tenía nada más que una vasija. Pero el profeta dice, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué podemos usar para multiplicarte? Porque lo que tú pongas en las manos del Señor, el Señor lo va a multiplicar. El Señor dice, ¿qué tienes? Y ella dijo, solo tengo una vasija. Y él dice, bueno, podemos trabajar con esa vasija. Podemos trabajar con ese poco de aceite que tú tienes. Y usted sabe que dice la palabra, que la mandó a prestar muchas vasijas vacías. Yo no sé si esta mujer
fue personalmente o mandó a sus hijos casa por casa diciendo, ¿verdad? Oiga, no tendrá aquí algunas vasijas vacías que no le sirvan, ¿verdad? Tal vez ahí las tiene arrinconadas. ¿Será que me las pueda prestar? Yo no sé si fueron casa por casa pidiendo a los vecinos que les prestasen esas vasijas. Y usted sabe que dice la palabra que el profeta le dijo: enciérrense en casa, cierren las puertas, tomen ese aceite y comiencen a llenar las vasijas. Lo tremendo está que con ese poco de aceite se llenaron muchas vasijas. Se empezó a multiplicar el aceite. Cuando la mujer dijo: no hay más vasijas, y le dijeron: no hay más, son todas. Y dice que en ese instante cesó el aceite, se dejó de multiplicar. De acuerdo a las vasijas que habían llevado, Dios las había llenado. Nosotros, ¿verdad?, hemos pedido a todos. Hay un hermano ahí que se atrevió a pedirle, ¿verdad? Es un subgerente de Walmart, y él le pidió a su jefe. Le dijo: mire que estamos construyendo, ¿verdad? Fue con el vecino, ¿verdad? Mire que estamos, de verdad, dice: sí, hacemos panuch y todos. Este hermano, ¿verdad?, él dejó su posición, es un líder de la iglesia. ¿Sabe qué él hizo un día? Cuando no se gastaban los tamales, agarró la olla de tamales, lo subió en su carro y se fue a parar en el parque con su olla de tamales. Y no le importó que lo conozcan ahí, que digan: ay, mira, es el subgerente. No, él se paró a vender tamales. Y él empezó a contar: mira que estamos. Su jefe le regaló una televisión. Y dice: ahí tengo una televisión, a ver si lo arreglan. Si no, una televisión grande. Creo que la vendimos en 5,000 pesos. Y empezaron a donar ropas. Gente, hermano, ¿verdad? Lo que hizo esta mujer fue con sus vecinos, ¿verdad? Fue ahí a pedir, fue a tocar las puertas, ¿verdad? Y tal vez para la gente, dígame, ¿en qué les servía una vasija vacía? Tal vez a ellos no les servía, pero Dios estaba mirando la acción, estaba mirando la obediencia, estaba mirando la fe, y eso iba a tomar el Señor para multiplicar. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, lo poco que tenemos lo ponemos en las manos del Señor, Dios puede multiplicar eso. Amén, como lo hizo con esta mujer. Miren, número 6, el sexto principio: Dios merece lo mejor. Nosotros tenemos que entender que el Dios que servimos merece lo mejor. Muchos, ¿verdad?, a veces dicen: pues es como es para la iglesia, como esté. No, hermano, la casa del Señor merece lo mejor. Nosotros cometimos errores en la construcción. Al principio, en la primera etapa, por ahorrarnos muchos pesos, nos salió más caro. Porque al principio no quisimos pagar planos ni arquitectos. Decían algunos hermanos: ¿para qué gastar tanto en planos y arquitectos si nosotros lo podemos hacer? Y nosotros, ¿verdad?, por ahorrar y que no nos cueste. Mire qué pasó. La construcción salió mal. Cuando nosotros pensamos que las columnas ya estaban listas para techar y nos fueron a dar presupuesto, nos dijeron que esas columnas no servían para eso. Toda la inversión que habíamos hecho se había perdido. Mi esposo vendió el carro que teníamos y lo sembró. Pensamos que con 50,000 pesos se reparaba el daño. Casi 200,000 pesos nos costó reparar. Hicimos nuevas columnas de acuerdo a lo que se debe, las especificaciones que se manda que se hagan. Y nosotros ahí entendimos: Dios merece lo mejor. No querramos ahorrar, sino que a Dios le tenemos que dar lo mejor. Ahorita estamos trabajando por el piso. Y al principio teníamos esa lucha porque decíamos los hermanos: aquí lo hacemos como salga. No, Dios se merece lo mejor. Vamos a contratar especialistas, gente que sabe, para que la casa del Señor, ¿verdad?, se vea bonita, se vea, porque el Dios que servimos es un Dios que se merece lo mejor. Porque la casa del Señor va a dar testimonio. Porque dice aquí, mire, Primera de Crónicas 22:5: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Dice el Señor: la casa que se le va a construir al Señor tiene que ser una casa magnífica, una casa
honorable, una casa célebre, que se distinga por su excelencia. Porque esa casa va a hablar del Dios que estamos sirviendo, va a dar testimonio del Dios que estamos sirviendo. Amén. Entonces dice aquí la palabra, y que esta casa tiene que ser para renombre y para honra del Señor. Porque lo que hacemos es para que Él se vea, para que Él se glorifique. Miren que en el falso evangelio de la prosperidad es para renombre de los hombres, porque se engrandecen ellos y ya no se ve el Señor ahí. Pero lo que el Señor quiere, la genuina prosperidad, el éxito, ¿verdad? La prosperidad que el Señor nos quiere dar tiene que ver con su nombre. Porque como entonábamos en las alabanzas, Él es el dueño de las riquezas. De Él procede la riqueza, no de un hombre, sino de Él. Amén. Entonces, si le vamos a hacer algo al Señor, tiene que ser algo magnífico. Tiene que ser lo mejor. Amén. Y que todas las gentes que lo vean aquí pasen y miren y digan: qué precioso. Y su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. Amén. Que se diga de veras que Dios, hermano, y es que es Dios quien lo hace. Yo a veces, Dios mío, ¿verdad? No entendemos, Señor, cómo lo pudiste haber hecho. Todavía el día viernes, ¿verdad? Todavía ni le hemos dicho a la iglesia, la hermana lo venía escuchando ahorita. El lunes que se reúne la iglesia para orar, mi esposo me dice, estábamos orando: Señor, toca el corazón de los empresarios, de la gente que no nos conoce, Señor, que ya ve usted que estamos pasando un video ahí en el Face, y este video, un empresario que todavía no es cristiano, él nos sugirió, y él dijo: yo tengo amigos, yo quiero que hagan un video para que yo les muestre a mis amigos. Este hombre ya había dado una ofrenda de 12,500 y el jueves le habló a mi esposo y le dijo: pastor, ya tengo ropa para donar, para que sigan haciendo lo que es el bazar. Lo fuimos a buscar, él es el dueño de las empresas de bicimotos, y nos citó en una de sus tiendas y fuimos, y nos donó ropa, nos donó artículos, nos donó todo lo que él tenía, y se llenó la camioneta. Y antes de irnos nos dijo: y les voy a dar una ofrenda de 20,000 pesos. ¿Y sabe qué nos dijo él? Que la obra del Señor avance, que no se detenga esa construcción. Hermano, esto solo Dios lo puede hacer. Esto solo Dios lo puede hacer. Algo que aprendimos, como en el caso de la mujer con el aceite, que si nosotros nos detenemos, cesa la bendición. Ya han habido semanas que estamos en cero en la caja. Y mi esposo dice: mételos al banco. ¿Y cómo lo vamos a pagar? No sé, en el trayecto Dios lo va a dar, pero no hay que cesar, porque hemos aprendido ese principio, ¿verdad? Que cuando se gastaron las vasijas no hubo más, cesó la multiplicación. Entonces hemos aprendido. Han habido semanas que, aunque sea un poquito, hubieron semanas que no había para el cemento, y vamos a trabajar, porque la mano de obra la iglesia lo ha hecho. Las mujeres hicieron los armados, ¿verdad? Con la supervisión de un arquitecto. Ahí tenemos albaniles, y los albaniles supervisan, ¿verdad? Ahí los armados. Las mujeres, ¿verdad? Han acarreado los bloques, los niños, ¿verdad? Todos nos hemos unido, no solamente para dar el recurso, sino para dar nuestro corazón y nuestra fuerza. Porque yo digo, eso es lo que el Señor está probando: cuánto amamos su casa, cuánto somos capaces de decir: Señor, yo quiero construirte una casa. Y algo que he aprendido, que lo natural está reflejando lo espiritual. Porque esa casa que se construye es porque primeramente ya se construyó aquí. Y lo que aquí está construido se tiene que ver en lo externo. La obra hermosa que Dios ha hecho en mí se tiene que reflejar en su casa. Amén. Entonces, si le vamos a dar algo al Señor, ¿verdad? Le vamos a dar lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Número 7. Dice: no des algo que no te cueste nada. Mire que en los primeros bazares nosotros pudimos observar algo. En un primer bazar que hicimos, creo que era para la compra del terreno, porque después de pagar los 180,000 del terreno, nos salió la oportunidad de, ahora sí que compramos a la derecha y a la izquierda.
Se cumplió la palabra, te extenderás a la derecha y a la izquierda. No habíamos terminado de pagar los 180,000 y pedimos comprado el de la derecha o izquierda. Pedimos 80,000 pesos. Y empezamos a juntar, ¿verdad? 250,000 solo nos costó lo que son los terrenos que tenemos, más lo que es la construcción. Pero algo que aprendimos ahí es que no vamos a dar algo que no nos cueste. Y una vez hicimos la recolecta para el bazar. Y no le voy a mentir, hermano, hay gente que literalmente nos dio la basura de su casa. Lo que no servía. Mi esposo cuando lo llevó dice, ¿cómo vamos a vender esto? Todo roto, todo. Nos dieron unos muebles que, hermano, mira, hasta vergüenza iba a dar sacarlo a vender. Y nosotros ahorita hemos aprendido que si le vamos a dar algo a Dios, no le voy a dar algo que a mí no me cueste. Porque a veces ahí tenemos, yo le digo, yo los lunes, ¿verdad? Cuando es poca la donación que hay, yo voy en el closet y digo, Señor, hay que darte lo mejor. Y a veces me dicen las hermanas, ya no le queda esto, pastora. No, sí me queda, si no lo estoy dando porque no sirva. Ni lo he estrenado. ¿Y por qué lo va? Pues hay que dar algo. Hay que dar algo. Pero algo que nos cueste. Algo que realmente se desprenda de nuestro corazón. Yo siento que cuando nosotros aprendemos a darle de una manera generosa al Señor sin que nos duela, como dice la palabra, no por tristeza, no por necesidad, Dios trabaja nuestro corazón. Porque dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces mucha gente no quiere dar porque hay algo que está pegado al dinero. Pero Dios aún ahí trabaja con nuestro corazón. Cuando aprendemos a desprendernos y a decir, Señor, tú mereces lo mejor. Señor, si te voy a dar algo que me duela y que yo diga, Señor, realmente fue un esfuerzo. Porque mire, yo puedo dar a lo mejor 500 pesos y a mí no me cuesta. Pero tengo que dar algo que realmente sea un esfuerzo, que realmente sea un sacrificio en las manos del Señor. En 2 de Samuel 24:4 dice la palabra, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David había cometido un error, había censado al pueblo. Como consecuencia vino una mortandad en medio del pueblo. Y Dios había hablado que David levante un altar. Y en ese altar que se iba a levantar, Dios iba a hacer cesar la mortandad. Porque cuando tú levantas un altar al Señor, ese altar hace que cese toda enfermedad, toda maldición. Tiene que cesar por cuanto se ha levantado un altar al Señor. Entonces David dijo, levantemos ese altar. Si con ese altar se va a cesar la mortandad, la enfermedad en el pueblo, levantemos el altar. Y Dios había escogido un lugar. Y cuando él va y mira aquella propiedad y él lo pide, el dueño de la propiedad le dice, rey, aquí está el terreno, aquí están los becerros, todo lo que tú necesites, rey, agárralo, es para Dios. Y David pudo haber dicho, pues gracias, ya me ahorré. Pero ¿qué dijo David? No, yo te lo voy a dar por precio. Porque no voy a ofrecer, dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Cuando nosotros compramos el terreno de 180,000, toda la gente que escuchaba cuánto costó el terreno, no hubo uno que no le diga a mi esposo, pastor, estuvo muy caro el terreno, no cuesta eso. Pastor, pero, ¿y sabe qué pensamos? Es para Dios, no lo íbamos a regatear. Al mes que nosotros le empezamos a pagar al Señor, el Señor habló y citó a mi esposo. Y antes de ir, el Señor nos dijo por qué nos había citado. Y yo le comenté a mi esposo, ¿sabes qué quiere el Señor? Le va a subir el precio a la propiedad. Le va a querer trepar porque está viendo que le estamos pagando. Cuando nosotros lo fuimos a ver, el Señor nos echó ahí un rollo de que si Don Osusa le quería comprar el terreno, que más que un terreno era un proyecto. Bueno, nos dio y lo escuchamos. ¿Y sabe qué le dijo mi esposo? Mire, Señor, cuando nosotros venimos a hacer el trato de la propiedad, usted me dio un precio que realmente no es sobar el terreno. Y en ningún momento se lo regateé, porque lo que le vamos a dar a Dios tiene que ser lo mejor. En ningún momento se lo regateamos, pero no es lo justo que usted ahorita le quiera trepar. Y mi esposo le habló y dijo, pues no, pues está bien que se quede así. Ya no le trepó el Señor.
Porque realmente, mis amados hermanos, si hemos hecho el esfuerzo, es porque dice aquí que si le vamos a dar algo a Dios, que realmente nos cueste. Y le repito, esto no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con nuestras fuerzas, tiene que ver con nuestro amor, tiene que ver aún con perder la pena, ¿verdad? Que a veces hay gente que me da pena vender, ¿verdad? Ay, ¿qué van a decir que yo venda un tamal? Pues tenemos que darle al Señor. No vamos a dar algo que no nos cueste. Qué fácil sería, hermano, vender los tamales por el Face y que todos nos hacemos entregas y nadie nos ve la cara, ¿verdad? Pero pararse ahí que todos nos mire. Pero uno dice, Señor, no te voy a dar algo que no me haya costado. A lo mejor estuve en el sol, a lo mejor estuve ahí sudando, Señor. Nos costó fuerza, nos esforzamos, porque Él se merece lo mejor de nuestra vida. Amén. Entonces, si le vamos a dar al Señor, que sea realmente algo que nos cueste. Amén. Entonces, termino con lo que comencé. Dios nos ha traído aquí para llevarnos a un desafío. Fe más acción va a dar resultados. Dios quiere que tú veas resultados en tu vida. Dios quiere que tú veas resultados en tu vida. Si tal vez hasta ahora has estado pidiendo, has estado clamando, ahora es tiempo de tomar acciones. Amén. Tal vez tú ahí en casa dices, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero tienes que tener acciones. El hecho de dar un paso y decir, voy a la casa del Señor, voy a orar, voy a buscar, ese es un paso de fe. Esa es una acción que está, ¿verdad?, desafiando nuestra fe, y tú vas a ver los resultados. Tú vas a ver los resultados, porque esa fe se está moviendo con una acción. Así que en esta mañana hemos venido a desafiar su vida, a desafiar esa fe que el Señor le ha dado, y que esa fe se pueda perfeccionar. Y se va a perfeccionar cuando usted dé un paso de fe, de acción. Que cuando Dios muestre el tiempo, ¿verdad? Porque hay un tiempo donde el Señor les dice, ve y haz lo que está ahí en tus manos, porque yo te voy a respaldar. Que cuando el Señor diga en casa de oración, este es el tiempo, casa de oración, hagámoslo, usted ya esté listo. Su fe ya esté lista para decir, vamos, hagámoslo, ensanchemos el sitio de nuestra tienda y Jehová va a dar todo lo necesario. Porque si Él nos los ha dado, el Dios que nosotros servimos es el mismo Dios que tú sirves. Y mire que la edificación durante estos 5 años no solamente ha tenido que ver con el edificio, porque en estos 5 años trabajamos y nos hemos enfocado a enseñar la palabra. Salimos hasta con botín, ¿verdad? Ya casi está listo el ministerio de alabanza juvenil. Ya casi está listo para ministrar. Estamos ahí discipulando, estamos trabajando, porque esto tiene que ver, la casa física tiene que ver con lo espiritual. Amén. Entonces yo quiero desafiarles. Yo quiero que usted se levante y que usted diga, yo quiero tener una fe, pero una fe que se mueve con las obras, con las acciones. Amén. Y que usted pueda ver el resultado en su vida. No sé qué necesidad usted tenga, pero déjeme decirle que si usted pone toda esa confianza en el Señor, Dios le va a traer ese resultado. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que oremos en esta mañana. Yo hoy le voy a dejar el lugar a mi esposo porque él va a hacer la administración. Pero yo quiero desatar eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hemos crecido en fe. Hemos crecido, nos hemos ensanchado a través de la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Más de $1,000,000 en menos de 5 años. Pero ese es el trabajo. Dios ha mirado, yo le repito, Dios ha mirado la fuerza, el entusiasmo, jóvenes, niños. Y lo poco que hemos puesto en sus manos, Dios ha sido bueno al multiplicarlo. Yo estoy segura que el Señor ya preparó a la gente que va a sembrar en esta casa, porque esta es una buena tierra. Pero usted tiene que dar el primer paso, porque es su casa, es su casa, es su tierra. Usted tiene que sembrar, y la gente que pase, mire, va a querer sembrar en esta casa. Amén. Va a ver los frutos y va a decir, wow, esa es una buena tierra. Hay que sembrar, hay que sembrar. Amén. Entonces mi esposo va a orar, y vamos a orar para desafiar esa fe que puede mover montañas.
Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Señor